Hola, ¿cómo están? Ya no es tan novedoso decir que nuestro invitado es el director de cine más prolífico. A nivel de filmorragia, como alguna vez él definió esa incontinencia por hacer películas en cualquier formato. Sus películas pasan de la centena. Hijo ilustre de Puerto Montt, elogiado y premiado por la crítica internacional, recibió el Premio Nacional de Arte de la Representación hace algunos años cuando se entregó por primera vez a un cineasta. Claro que hay un pequeño gran detalle. Los chilenos, incluido el jurado que le dio el premio nacional, ha podido solo ver una mínima parte de su gran producción. Poco más quizás que Palomita Blanca, esa película rescatada de una bodega casi 20 años después de ser realizada. Vamos a tener el gusto de compartir en Off the Record con el cineasta Raúl Ruiz. Hijo de marino que leía a Conrad y de profesora, Raúl Ruiz Pino adquirió fama de fabulador desde chico. Su padre lo calificaba de mentiroso profesional, a lo que él respondía aclarando que simplemente ha contado verdades exageradas. Llegó muy joven a la dirección teatral y al cine. A los 27 años estrenó Tristes Tigres, considerado un hito en el cine chileno. Anticipando lo que vendría, la película no fue un gran éxito de taquilla, pero ganó el premio de los críticos de arte y un Leopardo en el Festival de Cine de Locarno en Suiza. Entre el 69 y el 73 hizo 14 películas en distintos formatos. En ellas se desmarcó temprano y claramente del cine militante, con gran libertad artística para expresar su mirada irreverente más allá de su compromiso socialista. El golpe lo hace saltar al exilio y en su primera producción en Francia, país en el que se instala desde entonces, Diálogo de exiliados, aborda sin concesiones las virtudes y miserias de quienes comenzaban a vivir fuera de la patria. Es que hay una mirada sobre el ser chileno, sus incoherencias y esa manera oblicua de acercarse a las cosas que Ruiz viene registrando a través de estas décadas y que seguramente estarán en las dos películas sobre miradas al país que ha estado filmando en el último tiempo y ojalá podamos ver, porque la fértil producción que ha merecido premios César, Oso de Plata, presentaciones en Cannes, destacadas consideraciones y elogios en prestigiados medios de Francia y Estados Unidos, no la hemos visto, salvo notables excepciones en el reducido círculo de algún ciclo de cinearte, como el caso de la aplaudida Las Tres Coronas del Marinero. Incansable salta de un corto de unos pocos miles de dólares realizado entre amigos a una superproducción de millones de dólares. Cada película es un cuento aparte, sin fórmulas que seguir, buscando singularidades con la maestría del artesano y el espíritu del aventurero en el arte. Su inquietante extrañeza y el desconcertante humor, a lo que suele adjudicarse la calificación de surrealista y su distancia de los modelos de la industria del cine, explican esa tensión, que en todo caso lo tiene sin cuidado, con lo que el público parece pedir y con el marketing cinematográfico. En los últimos años ha llamado la atención con Tres vidas y una sola muerte, protagonizada por Mastroianni en una de sus últimas actuaciones, Genealogía de un crimen con Catherine Deneuve y con su primera dirección hollywoodense, en Imágenes quebradas. Lo suyo es a seguir haciendo películas, porque mientras tendremos la novedad de un estreno suyo acá en Chile, El tiempo recuperado, basado nada menos que en la novela de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, él estará resolviendo el taco de películas que lo esperan, como siempre, entre ellas una cara producción basada en la última novela de Salman Rushdie, El suelo bajo sus pies. Quizás la única manera de conocer su producción sea acercarse al Centro de Estudios Cinematográficos Raúl Ruiz, en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, en lo que a cine se refiere, porque en relación al teatro, el ensayo, las novelas, también la escultura o las instalaciones, el registro puede ser un poco más complicado. Con este amigo de los bares, amigo de sus amigos, que ha venido a presentar la traducción al español de su libro Poética del Cine, y que ha dicho que del arte del cine no se puede esperar plusvalía ni gloria, sino más bien inquietud y estupor, vamos a comenzar a saber dentro de un minuto. Con Raúl Ruiz ya comenzamos a conversar. Raúl, bienvenido a Off the Record, un gusto tenerte acá. Raúl, yo decía en la presentación que Tres Tristes Tigres ha sido un hito, considerado un hito en la mirada que se hace hoy día del cine chileno. Esa película que estuvo basada en la obra, ¿cierto?, de Siedekin, la obra de teatro, tenía algo parecía una cierta exploración psicológica en la mirada del chileno, de la manera de ser el chileno, en esta suerte
de peregrinaje por los bares. Se ha dicho que es una película que es la ciudad mirada a partir de una botella. Pero esta mirada del chileno, yo quiero después retomar lo que significa hoy día tu mirada del Chile. ¿Por qué crees tú que llamó tanto la atención en su momento? ¿Y por qué tuvo una tan buena recepción en los críticos de arte, tuvo un premio internacional? ¿Qué fue lo que llamó la atención en ese minuto de esa película? Bueno, tal vez no soy yo el que tiene que explicar eso. Lo que yo puedo decir es que ese momento, es decir, a fines de los 60, que sí que yo empecé a trabajar en cine, a jugar con estos juguetes a principios de los 60, haciendo algunas películas con el Departamento de Cine Experimental, que nunca terminaba, trabajando en el programa deportivo de Sergio, ¿cómo se llama? Rothfeld. Y a veces montando durante varios meses el noticiario. Y una que otra escapada para hacer finales de capítulos de telenovela en México. De manera que estuve como dando vuelta a distintas maneras de hacer cine, no era solamente... no tenía solamente la idea de hacer un cine de lo que en esa época se llamaba el nuevo cine latinoamericano, sino un cine de todo tipo, en que a mí siempre me interesaron lo que David José Cohn llamaba el barro del asunto. Él era argentino. Es decir, todo aquello que había además, de alguna manera, más bajo en la fabricación de imágenes, como eran las telenovelas, los noticiarios, el fútbol, todo lo que era trabajo cotidiano de la imagen. Momento en que la televisión empieza a funcionar en Chile. Y dentro de todo eso, en paralelo, había una gran ebullición de ideas en torno al cine, lo que se llama el nuevo cine latinoamericano, que empieza en Argentina, hay que decirlo, con el nuevo cine argentino a fines del 50, con un chileno, Lautaro Murúa, con David José Cohn, con Kuhn, con Torre Nilsson, y que después se extiende a Brasil, donde aparece Glauber Rocha, y después por todas partes. Después viene la Revolución Cubana y empieza el nuevo cine cubano, y allá hacia el año 67 ya todos teníamos ganas de hacer cine. Y lo bueno que tenía ese cine, lo interesante que tiene, que aparece en el momento en que es posible hacer cine con pocos medios. Hay que acordarse que se hacía el cine en estos países con las cámaras Mitchell, que eran un poco más grandes que esta mesa, en las que hacer un contracampo, en el que hacer un contrapicado era un trabajo de titanes. Había que hacer un hoyo en el suelo, en que un traveling costaba muchísimo hacerlo, en que para hacer sonido directo había que salir con un camión bastante grande, y que era imposible trabajar con menos de 40, 50 personas. Y de repente aparecen las cámaras chicas, las ARRI, las cámaras en mano, y transforma completamente el sistema de la misma manera que en estos momentos se está transformando con el digital. Es el mismo shock. Y creo que tuvo el mismo impacto que está teniendo ahora el digital, es decir, gente que se da cuenta que puede hacer cine vendiendo un departamento, vendiendo un auto, pidiéndole plata a los padres, que es lo que yo hice. Sí, esa la financió un grupo de capitanes de Marina Mercante, ¿no? Mi propio padre, mi madre y un grupo. Hay que decir que las 3 primeras películas de Buñuel fueron financiadas por su mamá, así que no era nada original lo que hice. Y en ese mismo momento está Miguel Litín trabajando en la televisión y tratando de hacer su primera película, él mismo también bastante deslumbrado con el cine brasileño. En fin, en ese momento entonces Tres Tristes Tigres tiene el mérito o el demérito de ser la película probablemente más radical en ese contexto. Es que una película sin historia, en que la cámara está ubicada en el lugar donde normalmente estaría ubicado un espectador que llega atrasado a una cosa interesante, digamos a un accidente, que era el principio del cine neorrealista, ¿no? La cámara no puede ser Dios, no puede estar bien ubicada ni muy mal ubicada, está ubicada en el punto de vista de un espectador que llegó un poco tarde. Medianamente bien ubicado es la fórmula que se usa.
habíamos visto, por supuesto, todos estos cines están ligados a lo que se llama la nueva ola y al nuevo cine americano, a Cassavetes y a Jonas Mekas. De manera que es un movimiento que aparece en todas partes. Al mismo tiempo aparece en Japón, con Nagisa Oshima, aparece en Italia, en todas partes, un poco. Hasta en algunos países africanos. Y esta película, bueno, me la planteé de una manera como una película manifiesto, y eso yo creo que fue más bien lo que llamó la atención. Eso explica que tuvo pocos espectadores, porque era bastante difícil de ver en el contexto de salas de la época. Son salas que no están equipadas para sonido en castellano, entonces no se entendía nada del diálogo. El diálogo estaba construido un poco como eso que Orson Welles llamaba el ruido humano, o sea, no dialogar con énfasis, no esperar que un actor termine la frase para que el otro empiece la respuesta, sino hablar todos al mismo tiempo, tratando de copiar un poco lo que nosotros escuchamos cuando salimos a la calle, cuando estamos en un café, en un bar o en un bus. Gente hablando todo al mismo tiempo, sin énfasis o con los énfasis mal puestos. Eso se sumaba, por ejemplo, que fue algo que hemos comentado por la crítica en ese momento, esta técnica del desencuadre, que permitía que la gente viera como lo que ve. ve. La cámara jamás estaba bien encuadrada. Claro. Que puede emitir ver imágenes que estaban detrás del primer. Como toda cosa hecha por alguien joven, porque yo empecé a trabajar en cine por ahí por los 19, 20 años, y esta película sale cuando yo tengo 27 años, o sea, ya era casi de alguna manera maduro ese juego, y muy radical. Eso hacía que, bueno, no fuera agradable de ver. La luz, por ejemplo, los actores, ningún actor tenía maquillaje. El maquillaje estaba absolutamente prohibido. Maquillábamos con vaselina para que parecieran que estaban sudados. Y todos cuando tomaban vino de verdad. Planos largos, sin cortes, sin campo y contracampo, sin plano general, un solo lente. Eso te recordará algo, lo que ahora llaman dogma, movimiento, sin música incidental. Cuando la música está ahí es porque plausiblemente debiera estar ahí. Son los mismos principios, curiosamente, que eran de hecho los principios del cine directo, sin el contenido moral que le dan estos nórdicos, pero con la misma radicalidad. Ahora, poco antes, entiendo, de esa película, tú hiciste una película que fue también una obra de teatro que la dirigió Víctor Jara en teatro, que fue La Maleta. La Maleta fue la primera cosa que hice. ¿Cómo era la historia de esa maleta? Es todo lo contrario esa película. Claro. Bueno, esa película está por ahí, un poco entrecortada porque le han sacado pedazos, no sé. Es una película que, bueno, cuando empecé a filmar yo estaba sobre todo fascinado por el cine expresionista. Y es una película expresionista, pero en Chile. O sea, filmada por ahí por la calle París, Londres, porque era más europea, con el tipo de luz expresionista. Recuerdo que fue la película que vio Jory Simas, que andaba por Chile, me dijo justamente que tenían que ayudarme, entonces el otro siempre es un cine surrealista, el surrealismo ya pasó, está pasado de moda. Él decía, todos los jóvenes son surrealistas, déjenlo hacer. Y me dejaron hacer la película, y quedó algo bastante cerca de alguna de las primeras películas de Polanski, lo que hacían los jóvenes en ese momento en Varsovia, en la nueva escuela de cine, en Unch. Yo escribía teatro, me había propuesto escribir 100 obras de teatro, una apuesta que había hecho en algún bar con alguien y lo conseguí. Algunas obras eran de 3 líneas, o sea, trampeé un poco, pero llegué a 100 obras y después paré. Y entre esas obras había La Maleta y otra, Cambio de Guardia, que lo tomaron los Dubochel, y la dirección la tomó Víctor Jara, que yo había acusado varias veces y que creía que yo sabía canciones chilotas, que no hay. Hay muy pocas canciones, hay muchos cuentos, pero canciones pocas. Y finalmente, bueno, se puso a dirigir esta obra y hizo un trabajo bastante, a mí me gustaba, bastante extraño, con los 4, con los Dubochel. Ayer me encontré justamente en la calle con Humberto Dubochel, que me dijo que ahora con todo este movimiento que hay sobre Dubochel querían un poco saber qué había pasado con esas obras. Era un momento en que, mientras en cine se empezaba, había gente que empezaba a tratar de filmar de una manera radicalmente distinta a lo que era el cine oficial de esa época, que es el cine americano, el cine clásico europeo, el cine mexicano.
en teatro la cosa era mucho más confusa. Yo me empecé a sentir mal en teatro. Y lo que no me gustó, lo que me costó aceptar del teatro es especie de mundillo, de personajes un poco afrancesados. Yo siempre he sido criollo. Y nunca me cargaba ya la manera de hablar, el tono un poco relamido. Y después llegué a serme amigo de eso. O sea, pero al principio tuve una actitud de rechazo. De hecho, bueno, tenías que trabajar además trabajaste, los actores de Triste Tigre eran actores de teatro fundamentalmente, ¿no? Claro, a esa altura ya había... era... Sí, pero era otro tipo de actores de teatro. Son los Ya. actores que vienen de, por así decirlo, de la escuela de Pedro de la Barra. Ya. Que dan, por ejemplo, una cosa muy simple, dan mucha importancia al acento chileno. No tratan de corregirlo, no tratan de hablar como yo estoy tratando de hablar en estos momentos. Tratan de acentuar no solo el acento, sino la sintaxis chilena, porque la sintaxis chilena está toda la fuerza que tiene el lenguaje de la gente de este país. Un país que es capaz de hablar sin verbo, que una frase que debiera tener, no sé, 70 palabras, pronuncian 14 y las otras se dan por entendidas. Lo que estaba hablando el otro día, daba personajes como criollos, personajes como de Marcel Pagnol, que hablaban como en las obras de teatro de Samuel Beckett. Y bueno, en ese contexto, digamos que cesé de trabajar en teatro y empecé a trabajar en cine. Ahora, es difícil hablar hoy día también, pero del cine chileno, lo que pasaba en el cine chileno hasta el 73, sobre todo por el corte que se produce ahí. Bueno, viene el golpe, nos pegamos un salto y tú caes en Francia y comienzas a hacer mucho cine. Sí. Ahora, ese cine tuyo, a diferencia de lo que son aparentemente los grandes desafíos de los cineastas chilenos hoy día, está como distanciado de esa esclavitud de lo que pasa con el público. Ahora, eso se produce fundamentalmente, o sea, esto que tú dices, lo importante es hacer la película, no estoy pensando en el público. Claro. Se produce ayudado, ¿cierto?, porque tú logras que tus películas tengan una cierta acogida en un medio. Yo entiendo fundamentalmente la televisión francesa, ciertos circuitos universitarios. Pero hay que pensar que eso funciona porque hay una política cultural que va en ese sentido. Claro. Si yo hubiera querido hacerlo y nadie más, no habría podido hacer nada. Claro, o sea, hay un espacio para que eso... Está Pierre Schaeffer, en un momento dado, es nombrado, es un músico, el inventor de lo que llaman la música concreta, es un experimentador en sonido. Le encargan lo que se llama, en esa época, el Service de la Recherche, Servicio de Investigaciones de la Televisión Francesa, que después se va a transformar en el INA. Son centros donde lo importante es experimentar, sacar prototipos, proyectos nuevos. Lo que un poco faltaría en Chile si tuviera que haber un verdadero cambio cultural. Es decir, establecer una estructura en la que va toda la gente que tiene ganas de cambiar todo y que renuncia, por lo tanto, a un éxito comercial. El Service de la Recherche y el INA hacía películas en que el principio de base era que no hubiera nada en lo posible en común con lo que era entonces la televisión oficial, que no era tan mala. La televisión oficial, servicio público, también investigaba, también inventaba formas, pero eran formas que le gustaban al gran público, eran de gran público. Esto se trataba de trabajar con esa parte del público que no superaba el 1%. No se debían hacer películas que interesaran a más del 1%. Si interesaban a más, se iban para otro lado, ya no eran de ahí. Y es en ese contexto donde yo empecé a trabajar. Ahora ahí hay una lista bastante grande, entre las que está La Ocasión Suspendida, que es una intriga sobre querellas teológicas, La Hipótesis del Cuadro Robado, que entiendo que es una película que se emplea mucho más en la enseñanza del cine en ciertas escuelas, El Coloquio de Perros, que ganó un premio César como cortometraje. Pero hay una que me llama la atención, estamos hablando de películas que no hemos visto, obviamente, que yo mismo no he visto hace mucho tiempo. Claro. Pero es una que se llama Pequeño Manual de la Historia Francesa, de nuestros ancestros galos hasta la invención del cine. Sí. Resumidamente, ¿qué significa eso? De juntar los dos tipos, del tipo de cine
investigación, digamos, y lo que hacía el gran cine, lo que llaman el gran cine popular francés, que no tiene nada, la televisión popular, que no tiene nada, no es nada de mala. Como el folletín, ¿no? No, la ¿No? televisión popular francés, es muy difícil imaginársela en Chile. Primero es servicio público. O sea, se trata, por ejemplo, se trata de reinventar, desde un punto de vista audiovisual, lo que fue Francia, lo que es Francia. Entonces, bueno, es Carlomagno, hay un programa que se llama La Cámara Explora el Tiempo, en que trata de los grandes hechos de la historia francesa. Todo esto está hecho con los actores del Teatro Nacional Popular y otros de ese tipo, Jean Vilar, por lo tanto, actores que son políticamente muy comprometidos con un cierto tipo de teatro popular. La mayoría son comunistas y se les nota. Son actores que tratan de, es decir, es todo un grupo, todo un movimiento que trata de enseñar la formación del Estado central, tema central de todo, ¿cierto? Que es un tema de base de toda la reflexión de esa época, lo que es esa época, el Partido Socialista, el Partido Comunista y toda la izquierda. Cómo se forma un Estado central. Y esto es una reflexión, por lo tanto, sobre la historia de Francia. Entonces lo que yo hice fue tomar los que me parecían en principio los más divertidos, por lo tanto los peores, y ordenarlos siguiendo los 4 manuales de historia de Francia, desde 1870 hasta 1968, leídos por niñitas, y leídos como podían. Y era muy divertido porque leían y se iban, había ciertas palabras que no conseguían pronunciar, la palabra guillotina, ninguna que conseguía leer la palabra guillotina, la palabra revolución. Las palabras finalmente eran las palabras claves de la historia de Francia. Y esto yo lo iba mezclando con pedazos de folletines, a veces dividido en 2, en 3, con todas las posibilidades que eso da. O sea que tenía a mi disposición unos 20 Napoleones, unas 15 Juanas de Arco, y lo hacía pasar de uno a otro. Y jugando con eso, los actores de repente en un folletín hacían de Carlomagno, después aparecían como Etienne Marcel, después como Talleyrand, qué sé yo. Eran como si se reencarnaran unos en otros. Jugaba con esa parte mágica que daba la posibilidad de mezclar folletines. Eso fueron 2 horas. Y paraba justamente con la invención del cine, porque de ahí en adelante la historia cambia, porque de ahí en adelante le conocemos la cara a la gente en movimiento. Sabemos cómo mueven, cómo se mueven, cómo hablan, y ya la historia cambia de naturaleza. Bueno, de cine vamos a seguir conversando con Raúl Ruiz dentro de un minuto, espérenos. Para mí el momento cultural chileno es abstracto y abstracto, móvil, cubierto de niebla, y en el fondo de esa niebla veo a muchos jóvenes, a muchísimos jóvenes que a mí me recuerdan cómo fui yo a los 20 años, a los 18 años, jóvenes muy, muy hermosos y con muchas ganas de comérselo todo. Para mí ese es el momento cultural, estos jóvenes caníbales que empiezan a surgir desde el fondo de la jungla o de los edificios. Jóvenes lobos. Seguimos conversando con Raúl Ruiz. Recientemente has presentado el libro Poética del Cine, que es una reflexión sobre la estructura, el lenguaje del cine, que entiendo que precede a otros 2 libros, uno sobre guiones y filmación. Ahora, esto de reflexionar sobre el cine en momentos que pareciera no haber mucha reflexión entre la gente que hace cine, pensando un poco en la historia tuya, hay una película muy antigua, que creo que se llama El Tuerto, que era un trabajo en que entiendo que la cámara era el personaje central y que trabajaba, exploraba precisamente en todas estas posibilidades que da el trabajo del cine. ¿Eso era una suerte de reflexión en esas circunstancias tan distintas a las de hoy día? Sobre el cine, sobre el hacer cine. Tuerto, se llama así, Tuerto. Sí, en francés, Le Borgne. Era una película que le hicimos en primer lugar porque teníamos ganas de hacer algo los días domingos. En esa época trabajamos en INA de lunes a viernes, nos decíamos hasta el lunes, y el sábado y el domingo nos encontrábamos para filmar El Tuerto, que era una reflexión, por lo tanto, que no era mía, sino de todo el equipo técnico.
La ventaja que tenía el INA en esa época es que tenía técnicos e investigadores. Si los técnicos, el camarógrafo, el sonidista, los maquinistas al mismo tiempo eran teóricos. O sea, les interesaba explorar las posibilidades del cine. El tuerto efectivamente era una exploración de todas las posibilidades, todas las ambigüedades de la cámara subjetiva. Tú dices, la cámara subjetiva es, bueno, es el personaje central o es un personaje. Fácil de decir, pero la cámara es una cosa pesada que se mueve, no tiene nada que ver el movimiento del ojo, las 35, 37 funciones del ojo, no son solo las de moverse, la cámara se mueve de una manera, desde el punto de vista de la visión humana, muy artificial. El ojo reinterpreta constantemente, ve las cosas, monta, edita. Tiene funciones como la que se llama mapping, es decir, que ve las cosas desde arriba, como si fuera un mapa, lo que te permite no caerte cuando bajas una escalera, cuando caminas por la calle. Uno no tiene que estar fijándose dónde está, si hay una piedra o si hay un muro. Eso el ojo lo mira, lo reinterpreta y te guía como un barco, ¿cierto? De manera que esto lo que quería, más que desarrollar lo que es una cámara, lo que es una visión subjetiva o tratar de inventar un personaje, la cámara como un personaje, era explorar lo que es una imagen subjetiva. Y pasan muchas cosas en una imagen subjetiva. La cámara, por ejemplo, a esta distancia, 3 metros, 4 metros, uno mira y la persona que está al otro lado, es decir, el espectador, se siente más o menos interpelado. Pero si yo me acerco más, llega un momento, si me acerco frente a la cámara y pongo el dedo dentro de la cámara, el efecto de subjetividad explota, desaparece. Y aparece un segundo efecto. Es para darte una idea. Había un personaje que decía, alguien me está mirando ahí. Y se acercaba, decía, y después ponía el dedo dentro de la cámara y ahí desaparecía el efecto de subjetividad. Y al mismo tiempo era una manera de explorar una cosa de la que se habla mucho, del aspecto fúnebre de la cámara. La cámara, ¿cierto?, está robando almas, está robando movimientos, están robando la animación del mundo, está trabajando con fantasmas. Entonces esta idea de qué es lo que yo trato de desarrollar de repente ahí en Poética del Cine sobre el aspecto chamánico, chamán en el sentido de alguien que ayuda a la gente a pasar del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Ahora, se suele decir que tus películas, que evidentemente usan elementos de surrealismo, a discutir si tus películas son realistas o surrealistas, ¿esa es una discusión que tiene algún sentido en tu producción? Pues toda película, hasta el noticiario de las 2, del canal nacional, es onírico. Hay que decirlo que a veces es demasiado onírico. Pero en toda imagen cinematográfica hay un componente onírico. Surrealista es mucho decir, surrealista es un movimiento que al mismo tiempo es un movimiento literario, artístico, político, ¿cierto? Y que tiene toda una ideología, un ideario. El efecto onírico del cine es un aspecto, la fuerza onírica del cine. La fuerza onírica, por ejemplo, si tú ves una película como El Ángel Exterminador, que está lleno de efectos surrealistas, son los menos interesantes finalmente. Todo lo que es collage, la aparición de personajes extraños, una mano que anda sola, toda la parte pesadilla de la película es muy débil si se compara con el hecho mismo de un grupo de gente que no consiguen salir de una casa, que no se van nunca. Un efecto que todos hemos vivido. De manera, lo que quiero decir es que la fuerza onírica del cine no está ahí donde se cree. Las películas más realistas de alguna manera, tomemos Stromboli, que es un manifiesto del neorrealismo, es una película donde la fuerza onírica es permanente, es decir, hay un efecto pesadilla que es permanente. Hay un documento en que se ve a Lenin llorando frente a la tumba de su hermana, y detrás de él hay un niñito que mira a la cámara. Y Lenin sigue llorando y de repente el niñito empieza a acercarse mirando fijo a la cámara.
Lenin está de perfil a la cámara y la tumba está ahí. La cámara está acá, el niñito se acerca y cuando está cerca de Lenin, Lenin sin moverse lo toma y lo saca del cuadro. Ese efecto para mí es un efecto que se puede llamar surrealista. Es un efecto en que está todo, está la conciencia de la cámara de Lenin que llora, dándose en espectáculo, llora falsamente, pero de hecho al mismo tiempo está llorando de verdad. Y al mismo tiempo está el triángulo ese entre la mirada a cámara, el público que está detrás de la cámara y Lenin que sabe que lo están mirando y que está pasando a la historia. Todos esos elementos están ahí conjugados de una manera muy particular. Yo recuerdo de las pocas películas que se han podido ver tuyas acá, una que era El hombre de hielo. Ahora... Esa película la dirigí por teléfono. ¿Cómo fue eso? El primer día de filmación me resbalé, me caí, me pegué en un brazo. Eso tenía un elemento surrealista, pero que no está en la película. Que yo había soñado que durante la filmación me iba a caer de un helicóptero y en el sueño tenía un dolor en el brazo izquierdo. Entonces le dije a mi mujer, a un amigo, a Darío Pulgar, a varios, y nos despedimos diciendo, bueno, ya no nos vamos a ver. Medio en serio, medio en broma. Y el primer día tenía que hacer unas tomas en helicóptero. Y yo no me quise subir del helicóptero. Y el helicóptero se cayó, pero yo también me caí. Igual tuve el accidente. Y el helicóptero se cayó de 2 metros, no le pasó nada a nadie. Pero el sueño era justo. Bueno, tuve que ir al hospital y terminé la película por teléfono. Entonces retrabajé todo y de manera que lo que dije, bueno, hagan todas las tomas que puedan y después nos vamos a arreglar con una especie de fotonovela, qué sé yo. Y así salió. Ahora, hay algunas otras películas, obviamente que no las hemos visto, pero donde el comentario insinúa que nos aproximamos a una suerte de género fantástico en tu cine. Ahora, tú, hay en... Cuando decía onírico y todo, quiero decir eso, hay el elemento, claro, es ahora, el componente de fantástico, fantasma, ¿cierto? Ahora, tú en las tradiciones chilotas, esto de los personajes fantásticos son muy importantes, incluso ahora que yo viendo esta... Lo que es interesante de Chiloé no es tanto que se cuenten tantos mitos, como que hay una especie de picaresca del más allá. Es una manera de reírse de esta cosa. Claro, incluso hay estos personajes, estoy pensando por ejemplo en el Pihuichén, en este vampiro cabezón que... El chupacabra. Claro, que chupa la sangre con la sola mirada. Que si uno tuviera una mirada más fantástica sobre lo que está pasando hoy día... Chupa la sangre a distancia. Claro. Se hace un puente de sangre, le hace reventar la yugular a la víctima y chupa a varios metros. Y como un picaflor, vuela con las orejas. Hay bastante esto caso más ahora, lo bonita que la imagen. Es dónde pone la sangre, porque tiene nada más que cabeza. Ahora, Raúl, tú decías hace mucho tiempo, yo leía unas conversaciones tuyas, en que tú no tenías ganas de trabajar con los actores famosos, porque se lo pasaban preocupados de la próxima película y pasaban hablando por teléfono. Pero en el último tiempo has trabajado con actores famosos, con grandes actores. Mira, lo que pasó en el último tiempo es que yo me fui radicalizando en el tipo de cine que hacía. Llegué a un momento en que prácticamente nadie quería producir mis películas. Muchos proyectos míos decían son aceptados, pero cambian al director. Entonces yo me dije que llegó el momento de reconsiderar las cosas. Que esto no era una lucha política en el sentido de antes. Entonces decidí como bifurcar mi trabajo. Por un lado, hacer un cine muy radical, que son películas chicas que filman 6 días, en 2 semanas. Y por el otro lado, y ahí les debo a los actores que tanto denigré, a los actores famosos, que generosamente aceptaran no solo trabajar conmigo, sino a un precio muy bajo, es decir, aceptar trabajar precios bajos y respetando algunas normas narrativas, pero sin, digamos, perder lo que era esencial en el tipo de trabajo que yo hacía. Y eso se lo debo a Chiara Mastroianni, que convenció a su papá, después a su mamá, a ellos mismos, por supuesto, que aceptaron, y después muchos actores, John Malkovich,
y los americanos mismos. ¿Sabes? Y esa película hollywoodense que hiciste, Imágenes Quebradas, tuviste que hacer grandes concesiones a este esquema de 3 partes. Eso es distinto, eso es distinto. Es una película que ya viene con un guión. O sea, yo acepté el guión porque tenía una estructura muy curiosa el guión. Es un guión que no es un guión en 3 actos, sino que son 2 guiones en 3 actos, o sea, son 2 historias paralelas que están ligadas por una estructura en un acto. Es como tener 3 películas por el precio de 1. Y para mí eso me interesaba y a mí. Yo siempre soy crítico con el cine americano, pero yo aprendí a hacer cine con las películas americanas de los años 50, con el western. Las mejores soluciones cinematográficas están todavía en el cine americano de la época clásica, mucho más que en el cine europeo, ¿cierto? Entonces, por lo menos y además tenía la curiosidad de ver cómo se trabajaba en Estados Unidos. La experiencia fue dura, no me gustó mucho. ¿Pero volvería a hacer películas? Tengo 2 proposiciones, no sé mucho, pero tengo las europeas que son siempre 10 veces más interesantes. Además entiendo que mientras hiciste esa película de Imágenes Quebradas, hiciste en ese momento, varias películas en Europa, ¿no? No, esa la hice de un viaje y en paralelo, bueno, había terminado ya Genealogías de un crimen, ¿no? Porque las películas americanas como ahí el que manda es el dios Pan, es decir, que se nutren de pánico, se demoran de repente 5 años en que salgan, entre que esto sí, que esto no, que nos vamos a arruinar, que no sé qué. De manera que cuando salió yo ya había hecho Genealogías de un crimen y después seguí inmediatamente con El tiempo recobrado. Así que no tuve el tiempo de entrar en todas esas angustias de que si le iba a ir bien, si le iba a ir mal, porque cuando ya empezó a salir yo ya estaba filmando otra. Ahora tú vas a hacer próximamente una película sobre una novela de Salman Rushdie, pero hace algunos años tú hiciste una película corta, unos 5 minutos, que un homenaje a Rushdie, en un momento en que era bastante peliagudo, por decirlo de alguna manera, el tema de Rushdie. Se asustaron mucho algunos del entorno, ¿no? Lo que significaba hacer eso. Bueno, sí, como siempre pensaban hacerlo con un montón de realizadores famosos de primera línea y después se empezaron a echar para atrás uno detrás de otro. Y yo que estaba en segunda fila aproveché. El problema de si uno tiene miedo o no tiene miedo, si es peligroso o no es peligroso, no se puede plantear en esas circunstancias. Así que se llama Larga Noche, Noche Oscura del Inquisidor se llama. Es una película cortita de 7 minutos en que le hablo a Rushdie del inquisidor Carranza, Bartolomé Carranza, un personaje que espero que algún día lo voy a usar en una película. Ese inquisidor que de tanto perseguir a sus enemigos termina identificándose con ellos y se pierde y termina en prisión por repetir las mismas frases que decían sus enemigos los herejes ingleses. Ahora, esta nueva película, con la novela, es una película, entiendo, de unas producciones caras que va a hacer, ¿no? Mira, eso nunca, sí, caro es caro, sí. Yo lo que hago, yo tengo un acuerdo con 3 productores, sobre todo con Pablo Branco, que me da una especie de salario fijo, y que la película cueste lo que cueste, yo me encargo, yo la hago, y después, como compromiso, tengo que hacer las chicas, que son las que me siento más libre. Y la primera cifra es $20 millones, espero bajarla a 15, con el compromiso de hacerla sin estrellas. Pero antes que esa tengo que hacer Las Almas Fuertes y terminar Combate de Amor en Sueños. Hay 2. Es tu taco actual. Y la chilena, que es la más complicada. Bueno, esas películas chilenas, sobre todo esas películas que Raúl dice películas chicas, pero que de alguna manera... Pero son las más ambiciosas. Claro, ayudan además en el caso chileno a mirar nuestra realidad y nuestra manera de ser. Queremos seguir conversando dentro de un minuto. Espérenos, estamos conversando con Raúl Ruiz, con quien vamos a seguir en un momento, y con su permiso les presento los libros que nos acompañan esta semana. Fernández de Castro nos entrega de anagrama la última novela de Soledad Puertolas, La señora Berg. El relato nos sitúa en el recorrido de la vida de Mario, el narrador que adolescente se enamora de la madre de su mejor amigo. Esa singular relación con la señora, mujer de sus sueños,
con quien mantiene a través de los años encuentros extraños, resulta decisiva en la evolución de su existencia a las puertas de la madurez, una prosa poética de esta novela de la experimentada escritora española. MC Editores presenta Saint-Exupéry, una biografía de este notable escritor y célebre aviador realizada por Curtis Cate. Cate, que entre sus obras anteriores cuenta biografías como la de André Malraux, entrega un documentado relato de la vida de este vital y contradictorio autor del Principito, inventor talentoso, aristócrata romántico y también moralista de la tradición de Pascal y Montaigne. Y hablando de Montaigne, que encarnó el retrato político de Francia, así como Sócrates lo hizo con Grecia, Fondo de Cultura Económica nos ofrece de Jean Lacouture el título Montaigne a caballo. Contrariando la imagen de un filósofo encerrado en una torre, el autor entrega un retrato del personaje y sus vivencias en la Europa del siglo XVI, restituyéndole su estatura histórica como gran poeta de la inteligencia y la libertad desde su dimensión humana. Situarlo arriba del caballo no es arbitrario cuando desde esa posición, según propia confesión, era como mejor meditada. Editorial Cuarto Propio nos presenta las crónicas diplomáticas de Juan Pablo Cárdenas, que bajo el título Contigo en la distancia, dan cuenta de las reflexiones de este periodista chileno que escribe desde México, donde se desempeñó como agregado de prensa. Junto con las reflexiones que alimentan su experiencia en esa cultura, Cárdenas se encuentra con su país y aboga por la reconciliación de Chile con esa multitud de compatriotas que dispersos por el mundo se resisten a volver a la patria. Y LOM Ediciones nos brinda la oportunidad de encontrarnos con la prosa del destacado escritor mexicano José Emilio Pacheco, en Las batallas en el desierto, que tiene la ternura y la crítica conjugada en un relato muy breve, intenso, imposible de dejar a medio camino, que es la mirada de un niño al que se le niega el derecho a enamorarse en medio de una ciudad egoísta y corrupta de México de mediados de siglo pasado. Pero una historia que también nos está hablando de la sociedad presente. Seguimos conversando con Raúl Ruiz y yo decía que queríamos hablar un poco de estas películas que ha venido haciendo, algunas, muy pocas que hemos visto, la mayoría no, pero que tienen que ver con la mirada del país. Bueno, está la historia, ¿no es cierto?, de Palomita Blanca, que quizás es la que ustedes más, la única que han visto de Raúl Ruiz, pero Raúl Ruiz ha hecho muchas películas entre amigos sobre Chile y algunas que está preparando ahora. Pero como referencia para hablar de esta mirada del ser chileno que partíamos conversando con Tres Tristes Tigres, tú hiciste una película que estaba vinculada a una mirada del país como teleserie. Entiendo que se llama, se me olvidó, la telenovela Errante. Y también hiciste para hacerte todo un viaje, El Infierno, una cierta adaptación del Infierno antes, referido a Chile, a un regreso, ¿no es cierto?, a conversar con los muertos, amigos muertos. ¿Qué pasa con esa mirada? Basta la palabra también. Esas quedaron inconclusas. Bueno, El Infierno se hizo, se terminó. Las otras espero terminarlas en algún momento. Pero antes que eso, hice La Ciudad de los Piratas, claro, que es un poco el resultado de mi primer viaje a Chile, que fue un gran shock. Después de 10 años de exilio, llego a Chile en un momento en que, bueno, Chile como siempre se mueve entre situaciones como hoy en día el chupacabras, en ese momento eran los carabineros que mataban pareja. Los psicópatas. Los psicópatas. Y se me mezclaron muchas cosas, recuerdo de mi infancia, y inventé esta especie de pesadilla que yo quería llamarla Impresiones de Chile. Y que era, es raro que esté aquí Saint-Exupéry, pues que era una película que hice esencialmente para expresar todo el odio que le tengo al Principito, que es el libro que odio más. Y el personaje central, que es un niño, es un niño asesino, es el antiprincipito. Después hice otra que se llama Memoria de Apariencias, que se llamaba en Estados Unidos La vida es sueño, que fue todo filmado en Francia, pero trata de la historia central es un chileno, un militante del MIR que llega a Quilpué, ve a sus amigos solo para darse cuenta que todos estos amigos, viejos militantes, se han muerto todos, pero de cirrosis. Eran todos compañeros de curso que iban a un cine donde él va y siguen pasando las mismas películas que antes, y poco a poco se va tejiendo toda una historia entre torturadores, perseguidos, que es una comedia, no tiene nada de
de una película muy trágica, y todo eso está ligado con el tema de la vida de sueño, sobre el hecho que todos los chilenos y los latinoamericanos en general tenemos el complejo de Segismundo. Creemos que somos príncipes escondidos, que nos tienen encerrados, que algún día se sabrá la verdad. Y después hice esas otras, sí. Y finalmente creo que ahora ya oficialmente, porque es una película chilena, en que hay financiamiento importante del Ministerio de Educación, y que es una película que debiera al mismo tiempo poder ser vista como en aquellos años, hace mucho tiempo, se leían los libros de lectura. La que estás haciendo ahora. Claro, con evocación. Los libros de lectura, ¿te acuerdas de una especie de antología donde habían textos poéticos, enseñanzas, cosas que tenían que ver con la historia de Chile, relatos, pequeños relatos, el lector chileno, el niño chileno? Un poco a la manera de esos libros hay una evocación de Chile y al mismo tiempo es visto desde fuera por viajeros que descubren este país tan particular, ¿no? ¿Y esa mirada externa es tan distinta de la interna? O sea, radicalmente distinta. El Chile que ven los extranjeros, los 4 extranjeros que yo pongo ahí, un alemán, un francés, un inglés y un español, es difícil que un chileno se reconozca en eso, pero justamente ese es el juego, ver Chile desde fuera. Una de las cosas que le cuesta más a un chileno es verse desde fuera. ¿Y hay un cambio muy grande entre el chileno en el paso de estas décadas, la manera de ser del chileno? El lenguaje ha cambiado, sí. Se ha vuelto más críptico, más elusivo. O sea, ha reforzado esa... Se acentuaron algunas de las características que ya existían antes. Es un país menos vital, pero dadas las cosas como están, no sé si será mejor o peor, ¿no? Tal vez sea mejor. Un país un poco más escéptico, mucho más rico. Chile que conocimos nosotros, no solo por la riqueza o la pobreza no se debe solo a la actividad económica o a los trabajos o las actividades de los políticos, sino que el mundo mismo ha ido progresando. Pero es evidente que en Chile se sigue viendo mucha miseria, pero esa miseria no tiene nada que ver con la que nosotros conocimos. La gente haciendo cola para el agua. Yo recuerdo la imagen del agua potable con gusanos, el hecho de que la calefacción era como una especie de lujo reservado, algo así como al 0,5% de la población, cosas de ese tipo, la gente que se moría de gripe, en fin. Nosotros toda la vida, esa especie de vida bohemia, todas esas discusiones sobre filosofía, sobre cine, pasaban en noches enteras, en lugares sin calefacción, tomando cerveza y comiendo pan con ají. Y eso ya era el máximo del lujo. Ahora, a propósito de esos recuerdos, hablando de los amigos, que tú viajas a Chile, encuentro que supongo que lo de los amigos es muy importante. A Chile y a China también. Pero los amigos chilenos, Maldonado, Marín, Alarcón, esos con los cuales conformaste grupo. Son unos buenos 50. ¿Eh? Ahora, a mí me llama la atención ese cuento de los bares. Entiendo que además hay una película que supongo que es de las que vamos a poder ver en este ciclo que se anuncia, que es Fado Mayor y Menor, que creo que es la película que tiene un récord dentro, porque hay una escena debajo de una mesa, un bar, ¿no?, que dura como 10 minutos. Sí, sí. Ahora, una discusión filosófica debajo de una mesa. Ahora, esta cosa de los amigos y esas cofradías que tú mantienes, ¿es tu principal amarre con Chile? Bueno, los tengo también en Francia. Tengo muy buenos amigos en Francia. Los franceses tienen el arte de la amistad que en Chile todavía no se ha inventado. No. En Chile todavía cuando uno tiene un buen amigo ya no necesita enemigos, como se dice los húngaros. Yo ahí, a propósito de amigos, revisando cosas de esta conversación, me encontré con te lo quería comentar, una crónica muy singular, porque es una conversación tuya en un bar, en un restaurant bar, que era El Parrón, que no existe. Con Jorge Tellier. Que salía en el diario La Época, que no existe, y en que está Tellier, está Carlos Olivares, y está otro personaje que tampoco está. Mariano Aguirre. Mariano. Sí.
la vida Así hoy con día. 3 muertos, de veras. Sí. Aquí es raro porque en la mesa del lado había gente que eran como fantasmas. En la mesa al lado. Sí, habían 4 personas que estaban jugando al dominó y de repente llegó alguien que se puso a gritar contra Pinochet. Y uno de los que estaba jugando al dominó se paró y le dijo, mire señor, todos los que estamos en esa mesa hemos dado la vida por la patria. Entonces yo los miré y se murieron. Entonces dijimos, aquí tenemos una mesa de fantasmas al lado. Sí, ahora me doy cuenta que yo soy el único que iba faltando ahí para pasar al otro lado. Raúl, por último, te quería preguntar, no alcanzamos obviamente a hablar de otras cosas que tú haces, que escribes, haces escultura. Quería preguntar por unas esculturas que instalaste en Italia. Instalaciones, así, torres, hago unas torres. instalaciones que terminaste con un juicio, creo, de los vecinos, ¿no? Sí, todo en Italia terminó, no en Italia, en Sicilia. Sí, sí, bien. Sí, una torre que tapaba unas cosas. Ahora, te quería hablar un poco de la música y de tu relación, o de la relación cómplice de la música de Jorge Arragada con tu mundo, con tus películas. Eso es parte muy constitutiva de todo el cine tuyo. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo Yo quise ser músico en algún momento. ¿Hiciste una ópera? Quise ser... No llegué muy lejos. No llegué muy lejos. Ya. Llegué a una misa a capella y creo que una sonata para flauta y piano. Ya. Y no fui muy lejos. Y por eso es que como Jorge, que le gusta mucho hablar de música y en términos musicales, ¿no? A mí lo que no me gusta es que los músicos siempre tratan de ponerse al nivel del realizador, es decir, tratan de hacerse los tontos. Entonces, cuando yo pido cosas de repente muy precisas, pido, qué sé yo, acá un cambio de mayor a menor, un glissando, esto es modal, esto es en este tono, qué sé yo. A veces sugiero orquestación, entonces podemos discutir de una manera muy directa. Y él poco a poco, al principio estábamos como en mundos paralelos, poco a poco, o sea, se ha ido acercando tanto a mi manera de hacer cine, que la última película no... Normalmente él me hacía música para una escena y yo tenía que ponerle en otra. Y ahora, esta vez puse la música tal como él había previsto y funcionaba perfecto. Bueno, Raúl, ha sido un placer tenerte en Off the Record. Esperamos que lleguen tus películas y ahí poder tener la posibilidad de seguir conversando. Gracias, será. Hasta la próxima. Y a ustedes lo esperamos en la próxima emisión de Off the Record, ojalá con un personaje tan interesante como Raúl Ruiz. Buenas noches.